Hola, ¿qué tal? Soy Eli, te saludo, te doy la bienvenida con un tema de biología y vamos a hablar primero iniciando con una situación para ver qué piensas al respecto de este tema. Imagínate que no tuvieras la necesidad de adquirir alimentos, que fueses capaz de producir tu propio alimento a partir de sustancias que ingresan a tu organismo de forma natural. Sería fascinante, ¿cierto? Sin embargo, no es así. Nosotros los humanos requerimos de que alguien nos aporte nutrientes mediante lo que es la situación o para llevar a cabo la situación de la alimentación. Entonces, vamos a analizar el día de hoy lo que se refiere a por qué o cuál es la importancia de que algunos organismos se alimenten de otros. ¿A qué se debe que se presente esta situación en la cual requerimos que alguien nos dote de esa energía fundamental para llevar a cabo nuestras actividades diarias? Vamos a dar inicio. Ya mencionábamos, en todos los sistemas biológicos tenemos interrelación directa con todos los organismos. Somos dependientes unos de otros. Hasta aquellos que son capaces de generar su propio alimento tienen esa situación en la cual dependen directa o indirectamente de alguien más. Ahora bien, si tenemos una interrelación directa, es aquella que nos va a permitir visualizar lo que sería este proceso de dependencia alimenticia dentro de lo que son las cadenas y redes tróficas. Recordemos que aquí es de suma importancia que distingas la diferencia entre los dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de una cadena, podemos hablar de 4 o 5 partícipes, pero esta situación es un análisis lineal. Es un análisis horizontal en el cual solamente le atribuyes a cada organismo una situación en la cual puede tener un alimento exclusivo o bien puede ser alimento exclusivo de alguien más. Sin embargo, ya dadas las circunstancias, podemos ver que en el orden biológico no existe esta situación. Un organismo es capaz de alimentarse de varios organismos o bien ser alimento de varios otros organismos. Entonces, habitualmente lo correcto es establecer lo que es el concepto de redes tróficas, porque en esta se van a manifestar todas estas interrelaciones y se van a manifestar la cantidad de individuos que pueden presentarse en el entorno, que puede ser el alimento de alguien más. Entonces, aquí se establecen varias relaciones, como pueden ser relaciones en donde el alimento directo puede ser una situación de lo que serían los géneros o los estratos de lo que es la red trófica, a partir de quienes la generan, que son los productores. Estos organismos, pese a que generan su propio alimento, tienen una cualidad particular. También dependen de las sustancias que existan en el subsuelo. A partir de todas esas propiedades, a partir de la situación en la cual se genera la savia bruta, pues ellos son dependientes. Ahora, esto para los productores pues es fascinante. Ellos simplemente requieren que el suelo, que el sol y que el agua estén presentes y que haya dióxido de carbono atmosférico, el cual pues sabemos que sobra decir que es excedente en nuestro planeta. Pero ¿qué sucede con aquellos organismos como nosotros que no podemos producir nuestro alimento? Pues nosotros pertenecemos al orden o al tipo de nutrición heterótrofa, es decir, requerimos de que alguien más nos nutra. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Se presenta un dinamismo en un ecosistema en el cual van a haber relaciones de alimento y alimenticias donde nosotros los heterótrofos dependamos de alguien más. A partir de los productores nosotros podemos generar o podemos tener alimento y de esa forma podemos nutrirnos y llevar a cabo el tránsito de energía y materia que están presentes en esta interrelación. Esta energía, pues como ya sabemos, es aquella que nos va a permitir desencadenar alguna actividad. Es fundamental este análisis porque nosotros, como toda máquina, como todo dispositivo, requerimos un combustible. Ese combustible nos permite llevar a cabo nuestras labores de todos los días. Si no llevamos a cabo una alimentación propia, una alimentación adecuada, si no tenemos una dieta correcta, si los nutrientes que nosotros acumulamos no son los necesarios, puede haber una descompensación y esta descompensación va a influir directamente en el mantenimiento de ese organismo. Entonces, si hablamos de esta situación de mantenimiento, es muy importante esta situación. ¿Qué va a suceder? Tenemos lo que es una energía, parte de la energía que se lleva a cabo durante un proceso de interacción biológica es perdida.
Más adelante vamos a analizar que debido a esta situación que ocurre en esas pérdidas de energía, habitualmente cuando hablamos de una pérdida de energía, esta se va a transformar en calor. Recordemos que los alimentos nos portan calorías y esas calorías son el combustible. Ahora, también tenemos lo que es nuestra energía de reserva, que es el adenosintrifosfato. Esa energía de reserva nos permite en cualquier momento activarla y tener lo que sería una situación para poder funcionar de forma adecuada. Si nosotros hablamos de esta parte, cuando se lleva a cabo una reacción química, que son muy habituales en el orden biológico, a partir de que nosotros consumimos alimentos, esas biomoléculas que nosotros asimilamos van a tener una funcionalidad, ya sea el desarrollo o la generación de proteínas. Estas a su vez generan tejido y ese tejido puede ser el factor que nos permita llevar a cabo lo que serían las circunstancias biológicas funcionales. Entonces, ese adenosintrifosfato es fundamental su análisis porque es nuestro combustible. Ahora, dentro de esta interacción, dentro de esta relación o correlación entre los seres vivos, también tenemos algo muy importante y algo muy peculiar que pasa a nivel celular. Estamos hablando de un nivel más macroscópico, sin embargo es importante este análisis. ¿Por qué razón? Si nosotros hablamos de ese flujo de energía, todo va a comenzar desde lo que es el orden celular. Esta alimentación, estos procesos de nutrición, esta situación de identificar por qué dependemos algunos de otros para alimentarnos, tiene mucho que ver con la situación celular. Existe un cierto trámite, un cierto tránsito en donde esa energía le da una potencialidad a la célula. Esa potencialidad le permite repararse o bien de replantear o desarrollar lo que son modificaciones y reparaciones a nivel genético. Habitualmente cuando se lleva a cabo un proceso en el cual la célula está teniendo estímulos, tiende a desgastar lo que son a partir de cierto número de divisiones que va a ocurrir. Esto se ve limitado y si la célula ya llevó a cabo todo su proceso de vida, pues nos va a permitir la generación de otra célula. Entonces, por eso se establecen este tipo de relaciones a nivel alimenticio que tienen un impacto también en lo que es el fundamento de la vida, que es la unidad estructural llamada célula. Ahora bien, este tránsito de energía, esta interrelación, nos permiten, a final de cuentas, que todos los cuerpos, que todos los organismos hagan un tránsito de energía y que se obtenga materia. Recordemos que en este aspecto la biomasa también es fundamental. Esa acumulación de energía debida a la materia viva, a la materia orgánica, va a permitir que se lleven a cabo los famosos ciclos biogeoquímicos. Entonces, si estos se generan, activan el entorno, tanto dan origen a lo que son los factores bióticos y a los factores abióticos, de tal forma que se estructura un equilibrio en los ecosistemas. Estamos hablando de que esa interrelación permite que el hábitat también influya. Dependiendo del hábitat, hay que entender que van a ser los recursos que le den vida a los seres vivos. Esto es muy importante porque depende de cuántos recursos, con cuántos recursos cuenta un entorno para dotar de alimento a su población. Estas relaciones se establecen como relaciones de tipo dinámico. No son estáticas, no son inertes. En este tipo de situaciones ya mencionábamos, cuando se desencadena y se desarrolla una red trófica, estamos hablando de un dinamismo y dentro de ese dinamismo hay consumo de energía. Cada uno de los estratos, cada uno de los niveles que se llevan a cabo dentro de lo que es una situación alimenticia tiene cierta pérdida de energía. Esa pérdida de energía se transforma o es cedida al entorno como calor. Vamos a ver cómo se va perdiendo más adelante esta energía y cuál es el provecho que le podemos sacar y de cuánto estamos hablando numéricamente, que es el tránsito de un estrato a otro, de un nivel a otro, cuánto se puede perder en esa disipación de energía mediante calor. Esta situación de interrelaciones lo que quiere lograr es el asunto del equilibrio interno. Ese equilibrio interno es fundamental para el funcionamiento de todos los ecosistemas. Dentro de esta situación podemos plantear el asunto a partir de lo que es el establecimiento de ecosistemas. Cuando en un ecosistema los recursos son los idóneos, son los suficientes, ¿qué va a ocurrir? Estos recursos nos van a permitir
que ese dinamismo, que ese flujo de materia y ese tránsito de energía puedan lograr desarrollar o hacer desarrollar los procesos necesarios para que todos los organismos se puedan alimentar de la mejor forma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dentro de ese dinamismo, dentro de ese equilibrio que se logra en un ecosistema a partir de lo que son la suma de factores abióticos y bióticos, van a permitir que se desarrolle cierta población o cierto sector de lo que sería de orden biológico. Hablemos entonces de lo que serían los seres vivos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Tenemos presente lo que es el asunto de que a veces existe la fundamentalidad de que algunos organismos dependamos de otros. Tenemos una incapacidad para generar alimento. Podemos a lo mejor contribuir en el cuidado para que los productores sean suficientes. Sin embargo, habría que reconocer que hay factores externos que están impidiendo que esto se pueda lograr. Esos factores externos alteran este equilibrio. La mayoría de estos factores externos son de tipo antropogénico. ¿Por qué razón? Porque nosotros los humanos los ocasionamos, limitamos el desarrollo de un hábitat biológico y a partir de esto estamos ocasionando un desequilibrio. Este desequilibrio influye directamente en la cantidad de suministros, en la cantidad de alimento que pudiéramos tener para aprovechar. Entonces, dada esta circunstancia, es muy importante que nosotros establezcamos que dentro de esa dinámica se puede establecer el orden básico, el orden lógico. Por ejemplo, si nosotros analizamos cierto sector de animales o cierto sector de población de animales, ¿qué va a ocurrir? Hoy en día estamos viendo que sus hábitats están limitados y muchos de ellos perecen en el transcurso de su vida debido a la falta de lo que es alimento, porque son bastantes los seres que dependen uno del otro. Es por ello que es de suma importancia el cuidado de estos hábitats, ¿cierto? Entonces, hablamos de dinamismo. Dentro de ese dinamismo hay ciertas relaciones alimenticias. En algunas, ambos organismos o todos los organismos que participan tienen algún provecho. En algunas otras relaciones de dinamismo en el tipo particular de la alimentación, solamente uno se ve beneficiado. Entonces hablamos que se puede presentar el famoso comensalismo, puede haber parasitismo, puede haber también lo que es una situación de depredación. Entonces depende de qué orden estemos hablando para tener en cuenta que es de suma importancia el cuidado no solamente de lo que es el asunto de los factores abióticos, sino también el control de lo que es la generación de estos organismos. Prácticamente la situación radica en que puedas identificar que nosotros los seres heterótrofos dependemos directamente de otros subniveles, dando inicio a una red trófica a partir de lo que son los productores. Estos productores, pues ya sabemos que son seres autótrofos, mediante la fotosíntesis, estos pueden generar su alimento y este proceso es viable para nosotros, no solo por el aspecto alimenticio, también sabemos que nos dan fundamento para lo que es para llevar a cabo lo que es el proceso respiratorio. Entonces decimos que nosotros seres autótrofos dependemos prácticamente de lo que nos puedan dotar los seres autótrofos y en la medida que nosotros podamos cuidar y replantear esta situación para poder tener en nuestro entorno lo necesario, pues va a ser la medida en la cual pueda ser nuestra calidad de vida al alimento y a la nutrición. Prácticamente hasta aquí llega mi participación, agradezco mucho tu atención, nos vemos hasta la próxima.